Muy buenas tardes, son las 3 y arrancamos este nuevo debate hablando de la reindustrialización, porque este es un asunto complejo y es importante que tengamos clara su definición. La reindustrialización es un proceso social, económico y también político de organizar los recursos nacionales a propósito de que las industrias que en su día se fueron vuelvan a establecerse en el país o en el territorio que en su día abandonaron. Es importante tener clara esta definición porque en nuestro país hemos vivido precisamente ese proceso. En los años 80 fueron muchas las empresas las que decidieron marcharse a otras latitudes porque realmente producir era mucho más barato, la legislación a nivel también medioambiental era más laxa y a partir de entonces pues hemos visto como en nuestros puertos o como es el puerto de Barcelona llegaban infinidad de contenedores con esa materia prima pues mucho más barata. Uno de los objetivos que plantea ahora precisamente la Unión Europea y después de haber vivido esta pandemia siendo tan difícil en algunos momentos abastecernos de productos tan concretos, es que los países, en este caso de la Unión Europea, tienen que tener un tejido empresarial que oscile el 20%. Para que se hagan una idea, en España ahora mismo esa cifra se sitúa en el 15%. Ya ven, es muy importante la reindustrialización, es un tema del que vamos a tratar en esta nueva franja. Lo vamos a hacer con Pere Navarro, el delegado especial del Estado del Consorci de la Zona Franca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pere, de nuevo. Y con Javier, que también está con nosotros, Javier Pujol, consejero delegado de Ficosa. Es una multinacional española puntera en la innovación y el desarrollo de productos en el sector de la innovación. Así que, Javier, también, muy buenas tardes para ti también. Buenas tardes, un placer. Tenemos un tema extenso para tratar. Os voy a dejar a vosotros y luego ya compartimos reflexiones y os voy lanzando algunas preguntas que se hayan dado. Muy bien. Así que, para vosotros. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, de hecho, hemos acordado que ella dinamizará un poco esta conversación, a pesar de que yo creo que puede ser muy interesante y muy intensa también, porque resulta que los eventos te llevan a reencontrarte con personas con las que hace muchos años que estamos relacionados, estamos trabajando. Y la verdad es que me hace una especial ilusión, porque cuando hablamos de reindustrialización y cuando hablamos de la necesidad de volver a fabricar, resulta que Javier Pujol no tiene que volver a fabricar, sino que siempre ha fabricado. Efectivamente. Y ha fabricado aquí, muy cerca de mi ciudad, por cierto, Sí. y es cuando nos conocimos en un proceso que era complicado y que al final llegó a feliz término. Ficosa, yo recuerdo que en una sesión que tuvo lugar en el Círculo de Economía, que explicasteis la historia de la empresa, ¿no? Sí. Y es una empresa fundada, si no recuerdo mal, en el 49 y fabricabais cables, porque entonces los coches fabricaban con el cable, o sea, cable mecánico. con el cableado, oye, que apretabas el freno y era un cable, ¿no? Y el embrague y todo esto. Y realmente es sorprendente cómo una empresa que empieza a ser de fabricación de cables para accesorios del mundo del automóvil se convierte en una empresa como la que es hoy, ¿no? Que yo no sé si continuáis fabricando cables, pero Pocos. fabricáis cámaras. Las Sí. cámaras tienen mucho que ver, por ejemplo, con todo el tema tan presente como es la seguridad en el tema de la movilidad. Una de las cosas que estamos justamente hablando en el BNIU es el tema de la movilidad, es el tema de la industria digital, es el tema de la sostenibilidad. Y yo creo que vosotros a lo largo de todos estos años habéis sido justamente un ejemplo primero, de un impulso. Yo recuerdo cuando estabais explicando que erais una empresa pequeña que comprasteis a la mayor, ¿no? Entonces eso a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque pensé, bueno, es algo realmente sorprendente, porque quiere decir que es unas personas que tienen mucha confianza en sí mismas y que tienen vocación de crecer. Y yo creo que en este país, aparte de lo que comentaba antes Elisabet cuando nos ha presentado, en este país no solo es necesario crear empresa, no solo es necesario crear actividad industrial como un componente fundamental de la creación también de riqueza, sino la necesidad también de que estas empresas, de que estas industrias crezcan, ¿no? Y yo creo que la adaptación a los cambios y el ímpetu a la hora de crecer, vosotros lo representáis muy bien. Pero bueno, es que ya me estoy enrollando demasiado, pero yo creo que en esta conversación, ¿no? Yo creo que quizá nos puedes aportar esto en relación también a los famosos PERTEs, a los vehículos eléctricos,
al tema de los fondos Next Generation y a la situación de España desde el punto de vista de la industria. Perfecto. Bueno, tú lo has dicho muy bien, la historia de Ficosa es reindustrialización después de reindustrialización, porque nosotros nacemos justo en el plan, cuando empezó el plan de desarrollo español en el 49, España estaba aislado desde el punto de vista económico y nacemos precisamente haciendo componentes de recambios para vehículos que se fabricaban fuera de España y que se vendían en España. Pero como había una deficiencia a la hora de encontrar recambios de estos vehículos, Ficosa innova, entre comillas, innova y coge de los chatarreros, de los cableados de ascensores que había en chatarreros, los reconvierte en cables mecánicos para entregar los recambios de los que tenían en aquella época vehículos. Esto era innovación al revés. Y economía circular, ¿no? Efectivamente, economía circular. Pero la historia de Ficosa ha sido esto, ha sido siempre innovación, adelantarse a su tiempo, y empezamos, de hecho, con cables de recambios. Y luego hubo un hito muy importante para la historia industrial de nuestro país, que fue la creación de SEAT. Y quiero resaltar ese hito porque alrededor de SEAT se construyó una industria auxiliar española, de capital española, que nos obligó a dar un salto cualitativo en el sector. Y luego ya hubo otros periodos muy importantes para que nosotros pudiéramos también incrementar toda nuestra capacidad de innovación y de calidad, que fue la entrada de fabricantes extranjeros a España, como Ford, General Motors, todos los fabricantes que hoy tenemos aquí. Pues esto a nosotros nos dio la posibilidad que de cables mecánicos empezamos a crecer en otros componentes, espejos exteriores, depósitos, para localizar en España tecnología que venía de fuera. Ficosa se empezó también a globalizar en los años, fue pionera globalizándose en los años 60, instalándonos en Portugal como primer paso. Y siempre hemos tenido este pilar, internacionalización e innovación. Y siempre también cuestionando los productos que hacíamos. Tú lo has dicho muy bien antes, empezamos con cables mecánicos, hoy los cables mecánicos de la facturación del grupo no llegan ni al 5% de la facturación, y hoy se hacen todos en países de componente o de mano de obra más económica, y hemos hecho un reciclaje total en la visión estratégica del grupo, pasando de hacer productos más mecánicos a productos electrónicos. Yo, si quieres, aprovecho el fenómeno del año 2010, que es cuando nos conocimos, en la reconversión de la fábrica más importante que tenía Sony en Europa, una fábrica que, como dicen los anglosajones, state of the art. La verdad que los japoneses esta responsabilidad social corporativa la tienen. Tienen unas instalaciones perfectas, un equipo humano sensacional, hablábamos de 1.100 personas, y a nosotros nos dio la oportunidad de poder acceder a quedarnos ese activo industrial para reconvertirlo. Y aquí se unían intereses de las dos partes. Una, la compañía japonesa, Sony en este caso, de hacer bien los deberes, de cuidar a su gente saliendo de un país en el que habían estado casi 30 años, y la nuestra de decir, aprovechemos ese know-how y ese activo para dar un salto tecnológico necesario en nuestro grupo, porque todos nuestros productos pasaban de ser mecatrónicos y mecánicos a full electrónicos. El 60% de nuestras ventas en aquel entonces eran espejos exteriores e interiores, eran sistemas de cambio, y todo esto en el tiempo desaparecía hacia cámaras inteligentes. Hoy el espejo exterior se ha sustituido en el e-tron por el Camera Monitoring System, que es como un display, como si fuera el iPad que está en la puerta, y cámaras inteligentes alrededor del coche. Y luego los cables y los cambios mecánicos de marcha o de freno se han sustituido todo por tecnología by-wire. O sea, para nosotros en el 2010 dar este salto era fundamental, ¿no? Y se pudo hacer gracias a la colaboración de Sony, gracias a la colaboración de los sindicatos, a la gente que trabajaba en Sony, a la gente que trabajó en Ficosa. Y eso lo que nos permitió es prepararnos en el 2010 al coche del futuro, que era el coche conectado, sostenible y sensorizado, seguro. Hoy decir eso es ya Vox Populi y es lo que todo el mundo habla, ¿no? Habla del coche autónomo. Decirlo en el 2010 no era tan así. Y además cuando venía de una compañía con vocación, como he dicho antes, mecánica, ¿no?
Al hacer este proyecto empezamos a conseguir contratos con los clientes en los campos de visión, como he dicho antes, en cámara, en e-mobility, en todo el tema de la gestión de las baterías de vehículos eléctricos, de conectividad. Hicimos una reconversión del grupo, lo que pasa que una reconversión muy necesaria porque era hacia donde iba el mercado, pero también lo que nos dio a conocer, que es algo que es una de las dinámicas que estamos sufriendo en todos los sectores, que las economías de escala sí que importan. Estamos hablando que estas transformaciones tecnológicas no solo es reindustrialización, sino también es innovación. Y las economías de escala, cuando hablas de innovación en el mundo del software, el tamaño importa y importa mucho. Y es cuando en el 2015 decidimos hacer una alianza estratégica con el grupo Panasonic, donde lo que al final vimos es que había unas sinergias muy importantes desde el punto de vista de clientes. El 75% de nuestros clientes son occidentales, el 75% de los clientes de Panasonic eran asiáticos, el 60% de nuestras ventas estaban en Europa, el 62% de las ventas de Panasonic estaban en Asia, y luego las tecnologías eran muy afines. No eran lo mismo, pero sí que eran complementarias. Nosotros estábamos en el campo de conectividad y ellos en el campo del display. O ellos estaban en el campo de la celda de batería y nosotros de la gestión de la batería. O ellos estaban en la cámara simple y nosotros en sistemas integrados de visión. Pues eso es lo que también generó en el grupo, que diéramos un salto importantísimo en I+D y pasamos de invertir un 2% en I+D a prácticamente un 8%. Entonces, un poco el marco de lo que es Ficosa y de lo que es la transformación del sector de automoción, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, ahora estábamos hablando de la necesidad de reindustrializar, ¿no? Y de adaptar esta industria a las nuevas situaciones. ¿Tú ves que en este momento España tiene las bases apropiadas para que se produzca este efecto de reindustrialización? Es decir, ¿vamos a poder aprovechar los fondos Next Generation que tienen que ver con la industria digital o incluso con el tema de la transición ecológica que tiene que ver también con la sostenibilidad a la hora de gestionar la movilidad, ¿no? O sea, ¿tú ves que las bases son sólidas y que podremos dar este salto tan importante, quizá con empresas como la vuestra, haciendo un poco de locomotora, ¿no?, de todo este procedimiento? Yo creo que España tiene unas bases, desde el punto de vista, tiene centros tecnológicos muy potentes, universidades muy potentes, una tradición industrial en nuestro sector. Es un punto de referencia en el mercado mundial. Somos el segundo productor de vehículos en el mundo, en Europa, y el octavo en el mundo. Y la base de localización en España es altísima. O sea, y eso es lo que nos da una ventaja competitiva para poder tener éxito en la electrificación del vehículo conectado y seguro. ¿Qué es lo que tenemos en contra? Lo que tenemos en contra, que siendo el segundo productor más importante en Europa, no tenemos centro de decisión. Afortunadamente sí que ha habido un cliente que ha liderado, porque SEAT aún tiene las raíces españolas, y lo que quiere hacer SEAT es la revolución o la reindustrialización que hizo en los años 50, la quiere liderar en el 2021, que no es el PERTE de SEAT, es un PERTE genérico de automoción, pero la integración vertical más potente es el de SEAT, porque coge desde la extracción de materia prima en Extremadura, con compañías que están en ese PERTE de Extremadura, hasta la transformación de esta materia prima en celdas de cobalto y de litio, que será seguramente en la zona mediterránea, en la zona cerca de Cataluña, donde está en discusión qué autonomía va finalmente a conseguir la inversión, pero lo va a conseguir con el socio tecnológico de Volkswagen, sea Cataluña, Aragón o Navarra o Valencia, será condición sine qua non para Volkswagen el que se utilice la tecnología de Volkswagen, porque al final el 90% de la producción de esa fábrica de baterías, es la única de momento que está hoy en cartera, se va a ir a Martorell y se va a ir a Landaven, a Pamplona, ¿no? Y además es muy transversal porque me parece que participan 14 comunidades autónomas, participan
Hay 12 socios en este proyecto. Está, por supuesto, está SEAT, está Telefónica en todo el campo de conectividad y digitalización, está CaixaBank, está Iberdrola en todo el tema de energía. Estamos los 3 proveedores de primer nivel españoles y lo estamos ya transversalizando a proveedores de segundo y tercer nivel. Tanto pero lo que te decía, que hay muchísimo know-how, lo que nos faltaba el tractor apuesta, Alemania, Volkswagen, la corporación ha dicho que apuesta, y lo que nos falta es que los fondos lleguen y que todos empecemos a trabajar, que de hecho ya llevamos meses trabajando este grupo para que esto sea un éxito. Otra cosa importante es que otros constructores, también aprovechando la amplitud de este PERTE, también están apostando, pero con estrategias un poco distintas, porque se deben también a compromisos en sus países de origen. Que cada país de origen, esa transformación, España ha tenido la suerte de conseguir ese proyecto, pero Francia ya va, en cartera tiene ya la 3ª fábrica de baterías. Alemania está hablando ya de 2 o 3 también. Por lo tanto, llegamos un poco tarde, pero lo tenemos muy claro porque vamos a un nicho de vehículo muy enfocado, donde España además por tradición lidera, ¿no? Y habrá que compaginar también porque el litio se extrae en Extremadura, por lo tanto los extremeños quieren que haya ahí algún proceso industrial, ¿no?, de fábrica de baterías, y tienen toda la razón, pero resulta que los coches se fabrican en esta parte y también queremos que la fábrica de baterías esté cerca, pero hay quien dice que en España caben 2 o 3 fábricas de baterías. Además que puede evolucionar la necesidad del litio, porque se habla del grafeno también y de algunos otros productos. Hay también un PERTE sobre vehículo conectado que también unifica a varias comunidades autónomas y algunas zonas francas, por ejemplo la de Vigo y la de Barcelona, estamos implicados en todo esto. Pero ¿cuándo vamos a fabricar microchips? Porque es el grave problema, ¿no?, que tenemos. Sí, este es un problema muy bueno. ¿No habéis pensado fabricar microchips? Esto hay una inversión. Si te digo una fábrica de cero, puedes llegar te puede costar alrededor de entre 15 y 20 billones de dólares, billions. O sea que una fábrica de cero. Pasa que esta es una guerra. Esto es un tema, un debate también muy interesante, porque la verdad que ha sido una sorpresa lo que nos ha pasado, pero es una sorpresa que es al mismo tiempo una señal de alerta, porque lo que nos ha pasado hoy con semiconductores, ¿quién nos dice que cuando en el 2035 esté prohibido fabricar coches de combustión no tengamos el mismo problema con el litio, el cobalto o materias primas que no son eternas, son escasas, ¿no? Y aquí ha habido una deficiencia por parte del propio sector. O sea, yo no sé si sabéis, si quieres te lo explico, pero lo que sucedió con los semiconductores, pero lo que sucedió al principio de la pandemia. Nosotros, en marzo, cuando se declara la pandemia, el sector de automoción es un sector muy rápido, muy ágil y muy enfocado a costes, porque los márgenes son muy pequeños. Rápidamente nos adelgazamos todo, o sea, todos. Cerramos las fábricas a nivel mundial, todo el sector, durante 4 meses. La recuperación vino antes de lo esperado y empezamos todos muy adelgazados, pero empezaron a crecer las ventas porque sí que había demanda. La gente, curiosamente, se quería proteger en países como China, Estados Unidos, del virus, y valoraba tener coche propio, y nos empiezan a crecer las ventas de maneras inesperadas. Y nosotros vivimos un colapso circulatorio que no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, estos días lo estamos notando. Sí. Pues empezamos todos, que habíamos hecho los deberes de adelgazamiento, empezamos a cambiar los números de rojo, porque no vendíamos, a negro, y habíamos vaciado el canal de aprovisionamiento para reducir el inventario y no quemar caja, y de repente aceleramos, y los fabricantes de chips y semiconductores, ¿qué hicieron durante estos 4 meses? Su capacidad vacante la recolocaron. ¿Y dónde la recolocaron? En sectores donde la pandemia les había beneficiado. ¿Qué sectores? Electrónica de consumo, se han vendido más iPads que nunca, más teléfonos móviles que nunca, la criptomoneda ha crecido una barbaridad, la línea blanca también ha crecido una barbaridad, y ocupan nuestro slot. Nosotros arrancamos de julio a marzo de este año y empezamos a ver que empezamos a frenar, porque los fabricantes de semiconductores nos han cogido de las orejas y nos han dicho: oye, es que no habéis entendido el sistema. El sistema de aprovisionamiento en la electrónica es que tenéis que dar órdenes firmes de 12 o 18 meses. Vosotros en el sector dais órdenes firmes de 1 mes.
y forecast de 4 y previsión de 4. Nosotros con inversiones masivas lo que hemos hecho, hemos ocupado el espacio. Y otra cosa que hacéis, en vez de utilizar la última tecnología de semiconductores como utiliza el fabricante de iPads o el fabricante de teléfonos, vais a tecnologías más económicas porque miráis el coste. Pues aquí este fenómeno, que ha sido también porque nosotros hemos de cambiar nuestro sistema de gestión, y también se ha juntado, lo que has comentado antes, una batalla geopolítica que Occidente ha perdido de hace años, con una deslocalización masiva de tecnologías que van a ser fundamentales en la reindustrialización, que ahora nos damos cuenta que hemos de recuperar. Y ahora es cuando Europa, Estados Unidos, está inyectando recursos masivos y hablando con empresas de sus países de origen para que hagan estas inversiones. Porque hay un proyecto para fabricar el microchip europeo, digamos, para no depender tanto de China o de Taiwán, ¿no? Que Alemania es el que está liderando más ese proyecto con los clásicos fabricantes, pero sí que aquí hay una voluntad. Es que el reto que tiene Europa es quedarse totalmente aislada entre estos dos polos y en tecnologías claves. La mesa esta que tenemos aquí hoy habla de talento también. Sí. Y muchas empresas, y empresas automovilísticas, aparte de que no les llegan los microchips de Oriente, hay muchas que, sobre todo las más innovadoras, se quejan de que tienen capacidad de contratar personas, pero que no encuentran los perfiles profesionales que necesitan. Y esto en un país donde tenemos aproximadamente el 40% de jóvenes en paro, claro, no deja de ser una contradicción, ¿no? Porque si tú tienes una bolsa de gente joven que necesita trabajar y que quiere trabajar también, y entonces tienes empresas muy innovadoras, muy punteras, como la vuestra, pero también podríamos hablar de otras más, que lo que te dicen es que nosotros quisiéramos crecer, quisiéramos contratar gente de aquí, pero no es posible, ¿no? Entonces, el desfase de dónde viene, del sistema educativo, de la formación profesional o de la formación, digamos, universitaria, pero de los currículums, adaptar los currículums a las nuevas necesidades. Por ejemplo, tú sabes que nosotros tenemos una incubadora de impresión 3D allí en el consorcio, y resulta que si un joven quiere, y habrá demanda y cada vez habrá más demanda, si un joven quiere ser operador de una impresora 3D no puede estudiarlo, tiene que aprenderlo trabajando en una empresa que se dedique a esto, ¿no? No sé si a vosotros os pasa lo mismo, si opináis que toda la regulación ahora de la FP dual, digamos, de la formación ligada a la actividad económica, puede ser una posible solución para generar talento, y sobre todo para generar talento y para mantenerlo, ¿no? Incluso para atraer talento de fuera. Me hace mucha ilusión que me hagas esta pregunta. No está preparado. No estaba preparada. Pero estoy en el consejo asesor de una fundación que es de formación profesional, y precisamente hablábamos de esto, porque hay un gap brutal entre las necesidades del mercado, de las empresas, y lo que nos ofrece la formación profesional, que ha quedado totalmente obsoleta. Estamos hablando de transformaciones muy disruptivas, y hay que adaptar la formación a este tipo de tecnologías que van a venir o que ya están entrando a una velocidad de crucero. Pero además también, lo que hay que también es adaptarse a la situación social de España, donde tenemos gente de 16 años que no quiere acabar la ESO, gente que acaba la ESO pero no quiere estudiar la carrera y prefiere hacer formación profesional, y luego tenemos un grupo muy importante de profesionales que los tenemos que reciclar. Pues tenemos que cubrir los 3 segmentos. Y luego la nueva ley de formación profesional tiene que considerar que a los 50 años no estás amortizado, porque esta gente tiene recorrido y hay que prepararla. Y luego también, lo que has dicho tú, es vital vincular la academia a lo que necesita la empresa. Y la empresa, cuando hablamos de tecnologías de proceso también. La industria 4.0, y tú lo conoces muy bien, lo que has dicho antes y la colaboración con HP, eso requiere formaciones muy específicas. O sea, tenemos ese segmento, que desgraciadamente es el segmento social que más puede sufrir, y hay otro segmento que es el de la ingeniería. Aquí en España no se valora lo suficiente la carrera de ciencias, las carreras de ingeniería, pero hay un déficit tremendo, y es un déficit mundial, porque está ocurriendo, hay una guerra por el talento, sobre todo en este segmento. Nosotros tenemos en España 1.200 ingenieros, entre Ficosa y Neo, que está ahora en Mollet, porque las dos crecían
hemos tenido que abrir centros de ingeniería en la India. Hemos tenido que abrir un backup office en Málaga, porque también India nos pilla un poco lejos. Hemos llegado a tener 32 nacionalidades en Viladecavalls. Hoy la guerra del talento es global. Y luego hemos de hacer, Barcelona tiene cosas muy atractivas, pero otras menos atractivas. Hay que trabajar en el ámbito de la seguridad, de la fiscalidad. Hay que hacer un esfuerzo en Barcelona y de país para atraer todo este talento, porque tenemos una serie de ventajas que son extraordinarias, que es el clima, la gente. El vivir en España no es lo mismo que vivir en India o que vivir en otra parte del mundo que hoy también está trayendo inversión extranjera, como los países del este. Tienes una Lituania, los países bálticos, que es tremenda también la inversión que hay ahí, ¿no? Pero tienes toda la razón. Esta es la gran asignatura pendiente y hay que ir a ello. Y eso que ya hace muchos años que estamos diciendo de la relación entre la universidad y los centros de formación y la empresa, que yo creo que como discurso lo estamos diciendo desde hace muchos años y nos lo creemos todos, pero yo llego a la conclusión de que esta relación y esta sinergia entre un mundo y el otro nunca acaba de llegar exactamente, ¿no? Porque no hace mucho salía una noticia que decía que un porcentaje demasiado alto, no quisiera decir una barbaridad, pero de jóvenes estaban estudiando carreras o estudios que no les servirían para nada porque serían obsoletos, ¿no?, en un futuro próximo. Porque tú hablabas antes del coche conectado. Yo recuerdo que ahora tenemos unos coches que gradúan la velocidad con un radar que está ubicado no sabemos exactamente dónde, una cámara que dice que vayas por tu carril. Hace 10 años, oye, esto a lo mejor los coches de alta gama igual lo tenían, ¿no? Pero ahora, y por tanto esto evoluciona de una manera rapidísima. Y eso quiere decir que también necesitáis gente que diseñe y que tire adelante esto, ¿no? Ahora, el jueves vamos a dar unos premios a unas startups que son una gente fantástica, es gente joven que el año pasado nosotros creamos esto del Viniu, porque creíamos que había que estar presentes, ¿no? Pero gente joven que el año pasado se decidió a crear una empresa. Y antes hemos conversado con unas chicas jóvenes. Vosotras que habéis estudiado, una es periodista y la otra es ingeniera, de manera que se han unido y han creado un software para el tema del comercio electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta relación entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque en definitiva la velocidad hoy es más importante que nunca. Totalmente. Y estamos viviendo un momento en que muchas veces decimos, hombre, nosotros empezamos a estudiar con una plumilla y ahora escribimos con un, no sé si se puede hacer publicidad, pero con un lápiz de estos electrónicos, ¿no? En ningún otro momento de la historia de la humanidad una misma generación ha tenido el cambio o los smartphones, o como decíamos, el coche conectado, no sé, estos coches de hace... Además, yo los coches de hace 30 años los veo pequeñitos, ¿no? O sea, había coches que parecían muy grandes y ahora los ves pequeñitos porque yo creo que el volumen ha aumentado. Bien, vamos a conseguir alguna vez que realmente el mundo de la economía, sobre todo la nueva economía de la innovación, de los que estáis ahí delante, ¿no?, investigando y creando cosas muy nuevas, decirle, oye, es que tenéis que estudiar algo que vamos a diseñar juntos con los centros educativos, porque seguramente a los centros educativos les interesaría mucho conocer tu opinión sobre qué necesidades tenéis. Pero yo también, es los centros educativos, pero también empieza por abajo, en la base. O sea, hay que también fomentar... En la escuela, en la escuela, sí, que la gente estudie ciencias también. O sea, yo soy humanista, o sea, yo he estudiado Derecho, pero también... Yo soy de Ciencias. Tú de Ciencias, ¿no? Pues lo que creo que en este mundo también la combinación es ideal, pero en España, si haces una comparativa con el resto de países, en todo el tema del campo de ciencias, matemáticas, nos estamos quedando cortos. Los asiáticos ahí sí que tienen una fortaleza tremenda. El gran secreto de la revolución de Silicon Valley es de talento, el 50% del talento viene de fuera.
Pasa que una capacidad de captar y de atraer, porque se une un ecosistema de grandes empresas de innovación, de capacidad de financiación, de universidades excelentes, que es muy difícil combatir. Pero fíjate cómo China está replicando, en Shenzhen está intentando replicar el modelo de Silicon Valley. Que nosotros hemos de encontrar nuestro nicho, pero sí que hemos de tener una cantera de ingenieros con capacidad local, porque es que si no, no podremos solo atraer a eso. Y hay que hacer también reformas. Yo creo que también otro error histórico del país es reformar la educación. Las 8 veces que hemos reformado el sistema educativo español, que habría que ya dar regularidad en todo eso. Oye, vamos, ¿qué nos preguntas tú? No, acaba, que te voy a No, pero yo con eso. eso de la juventud, y hay una cosa que sí que voy a hacer una crítica constructiva, porque nosotros tenemos el 60% de la gente que te he dicho, de estos 1000 y pico, cuando tú y yo nos conocimos, el 80% eran mecánicos. Hoy el 60-70% son ingenieros electrónicos. Imagínate el cambio. Pero hay una crítica constructiva a esta nueva generación. Es tremendamente creativa, pero es impaciente, es de inmediatez. Y yo como vivo los dos mundos, porque en INNEO la media de edad son 32 años y en FICOSA hay la parte de ingeniería muy joven, pero somos más veteranos, cuando hay dificultades enormes, y en nuestro sector, el sector de automoción, cuando lanza un vehículo Volkswagen y necesita el sistema de cámaras a 360 grados, tú has de lanzar bien, y si no duermes, no has de dormir. Y ahí yo sí que hago una crítica en el sentido, ojo, que la vida no es inmediatez, también es resiliencia. Y a mí me da la sensación que hoy todo es fácil. Tú hoy quieres viajar y por 4 duros viajas. Digo, para la gente joven. Quieres comer y también tienes opciones de comer, digo, en cierto entorno, ¿no? Pero esta frase de resiliencia me da la sensación que se ha estudiado más en el diccionario que en la vida práctica. Y ahí los veteranos que hemos pasado por muchas guerras, las guerras en la vida vienen. Aunque tú creas que las vas a rechazar, te van a venir a nivel personal, a través de enfermedades, y a nivel profesional. Y eso es una preocupación que yo cuando hablo con los ingenieros en casa les digo, ojo, porque no podéis abandonar el barco a la mínima que hay turbulencias. Sí, de hecho entraba, porque precisamente grandes empresas también que tenemos en nuestro país a nivel de telefonía decían que precisamente los fondos europeos tienen que destinarse a que España se acabe convirtiendo en el Silicon Valley a nivel europeo. No sé qué potencial, si conseguimos retener ese talento, tenemos nosotros como para llegar al 2030 consiguiendo ese reto, que seamos un Silicon Valley europeo. Nosotros estamos bien ubicados, lo que pasa es que nos queda mucho por hacer. Tenemos grandes ciudades como, bueno, pues que España está ahora creando hubs. Tienes Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga también ahora quiere crear su propio hub. O sea que sí que tenemos la inquietud de hacerlo, pero luego hay que tener en cuenta que competimos a nivel mundial. Y ahora ya hablo de Barcelona porque estoy más próximo y es donde vivo, ¿no? Pero hay temas como la seguridad, que esto no es negociable. El tema de fiscalidad, el tema de vivienda. Hay que hacer atractivo a toda esa comunidad que es global, nuestro mercado es global, para que vengan aquí. Y eso que digo en Barcelona se debería especificar en cada una de las zonas de nuestro país si quieren desarrollar hubs tecnológicos. Y luego esa base académica que hay que reformar y que hay que incentivar, que tengamos cantera para que estas multinacionales como Microsoft, que vino el otro día y se va a establecer aquí, pues tenga gente para contratar, no que solo traiga gente de fuera. Pero ¿hay problema de vivienda? O sea, hay gente... Es cara. Talento, etcétera. Es cara. Piensa que hay muchos, como dices tú, que son startuperos. Los que vienen con nosotros ya vienen con un sueldo determinado, pero también tienes que atraer a toda la base. Has de crear un ecosistema de innovación, que haya gente más sólida, que vengan a compañías más sólidas y gente que vaya y que la traiga el mundo de las startups, ¿no? Son ingresos distintos. Ojo que con esto tenemos noticia de última hora que Sánchez anunciaba ahora unos bonos para jóvenes entre 25 y 35 años que cobren alrededor de unos 23.000 euros para que tengan ayudas para el alquiler. No sé si esto también puede contribuir a que este talento se quede en grandes ciudades, pero aquí quería introduciros otra cuestión. Hablabais de Extremadura. Guillermo Fernández Vara hablaba el otro día de que su comunidad sería un actor protagonista de estos fondos europeos, pero que cuando llegaba a grandes acuerdos con grandes empresas les costaba retener el talento en comunidades como Extremadura, porque es habitual que se vayan a grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Entonces, no sé si esa velocidad va a ser distinta entre las distintas comunidades autónomas para retener el talento y también para esa reindustrialización necesaria. Los PERTE al final lo que tratan es de equilibrar.
yo en el que estoy más metido, estamos en varios, pero en el que estoy más metido es en el de SEAT, y claramente hay una obsesión de que estas 10-12 comunidades equilibren. Lo que pasa es que cada comunidad tiene que encontrar su posición realista. Es decir, es absurdo, y lo digo, a lo mejor me equivoco, y se concede la fábrica de celdas a Extremadura. Lo que tiene que conseguir Extremadura es compañías que puedan ayudar o que tengan expertise en todo el tema de extracción y en todo lo que esté más cerca de su core competencia, de su competencia core. Pero la fábrica de celdas, lo más lógico que esté cerca de las fábricas de los vehículos, porque el justo a tiempo es una necesidad de competitividad del país, porque es que si no, no puede venir el coche que nos va a trasladar, el vehículo que nos va a trasladar al Volkswagen, que es la plataforma Minimep, que la vamos a fabricar a nivel mundial, 800.000 coches que se fabricarán desde España, desde Pamplona y desde Barcelona al mundo. O sea que hay que hacer las cosas con equilibrio territorial y social, pero también con sentido común. Claro, porque aquí también entran, que es el tema del debate, las infraestructuras. ¿Cómo está preparada cada comunidad autónoma para recibir todo este material para fomentar esa producción, ¿no? Que claro, es lo que se intenta, al menos. Aquí tienes toda la razón, pero otra vez yo soy de los optimistas y espero que el PERTE solucione problemas que no tienen que ser políticos, tienen que ser económicos. El corredor del Mediterráneo, aquí estamos viendo de rodalías, la comunicación del puerto, el aeropuerto y la vía ferroviaria. Son aquí, te hablo, pero en toda España seguro que debe haber unas prioridades, pero han de ser prioridades marcadas también por un criterio económico. Aquí hemos de dejar a veces de hacer tanta política y centrarnos que al final el beneficio de que el eje del Mediterráneo, que es el 60 o el 70% de todas las mercancías que se van a nuestro mercado natural, deje de ser una discusión política, porque al final es la riqueza de todos los españoles. Y es evidente que no aquí, sino en todo el mundo, la gente se concentra cada vez más en regiones metropolitanas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que abandonar, digamos, la famosa España vaciada, etcétera? No, pero de natural esto ocurre así, ¿no? Porque es donde se crea talento, donde se fabrican las cosas, etcétera. Entonces, sí que es verdad que deberíamos buscar la fórmula de cómo equilibrar esto, ¿no? Hay gente que dice, hombre, con el teletrabajo tú puedes teletrabajar desde, no sé, desde, no quiero decir ninguna provincia para no tener problemas, ¿no? Pero tú puedes teletrabajar desde un lugar en mitad del campo, que no es una conurbación, digamos, muy... Pero la tendencia general es esta. Entonces, ¿cómo desde estas grandes conurbaciones conseguimos, por ejemplo, que el tema de la movilidad, hemos hablado antes, sea razonable? Dejamos en razonable. Pero también para conseguir que estos territorios, que son muy amplios, puedan continuar siendo útiles, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo agro, porque ahora nos olvidamos de que... Bueno, agrotech, ¿no? Porque lo que intentan es incorporar la tecnología a la agricultura. Nos olvidamos de que tenemos que comer cada día, ¿no? Y esto no se genera aquí en el Paseo de Gracia, se genera en el mundo agro, relacionado con la tecnología, relacionado también con el transporte, la movilidad, todo esto. Yo creo que yo soy bastante optimista al respecto y también pienso que estos fondos van a querer equilibrar, pero nunca vamos a conseguir que la población tire para atrás, ¿no? Es decir, no, ahora no nos vamos a las ciudades, nos vamos al campo. Con la pandemia se ha producido el efecto de que alguna gente se han ido a vivir al campo, etcétera, para ser más amplios y tal, pero yo de todas maneras creo que tener los servicios cerca, sanitarios, educativos, tecnológicos, etcétera, es lo que cuenta. Y por tanto, vamos a ver cómo lo equilibramos, pero sin querer hacer cosas que no van a ser posibles. Sí, que no son lógicas. Claro, es que buscaba algunos datos, por ejemplo, las capacidades digitales, ¿no? En el mundo rural están en el 48% y en el urbano están en el 62%. Queda mucho trabajo por delante para al menos equilibrar el mundo digital entre ambas zonas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto si no es con inversión? Los fondos europeos van hacia aquí, pero si decís que va a ser difícil retener ese talento en comunidades que quizá no tienen infraestructuras o potencial como grandes ciudades, no sé si al final vamos a conseguir recoger lo que hemos labrado con esos fondos europeos, ¿no? Tú hablas de infraestructuras y lo tenemos aquí, el tema de las infraestructuras, ¿no? Antes hemos tenido ocasión de tener un encuentro con el exalcalde de Medellín, ¿no? Entonces, una de las cosas que ponía de relieve
era justamente la capacidad de comunicar gente, ¿no? Unas escaleras mecánicas, Sí. es decir, la capacidad de comunicar gente, no solo con el Internet, sino también con infraestructuras viarias, ferroviarias, etcétera, eso va a ser muy importante. En este país las comunicaciones se hicieron radiales. Tú hablabas del eje mediterráneo, pero también ahí está el eje cantábrico, el atlántico, el central, etcétera. Tenemos que aprender que las comunicaciones tienen que ser en red. Si construimos estas comunicaciones en red, también damos más oportunidad a los territorios que están ahí en medio. Si no, si continúan siendo radiales, hay un centro que es un centro que atrae mucho y después algunos polos. Tú hablabas de Barcelona, es evidente, Sí, ¿no? sí, Pero sí. Valencia o Bilbao o Sí, Málaga. sí, sí. Pero, bueno, las infraestructuras son importantes también a la hora de diseñar qué es lo que va a pasar en el territorio, en el mundo económico, pero también en las donde va a vivir la gente, ¿no? Para tener estos servicios. Claro, es que es un conjunto. Quiere decir que si los trenes no llegan, en este caso a Extremadura, es difícil que luego la industria pueda echar a volar o esa reindustrialización, ¿no? Lo que pasa es que la digitalización, en los próximos 10 años vamos a ver una evolución brutal y verás conexión también en estas zonas que estábamos hablando ahora como Extremadura. Yo lo que decía de Extremadura es que cada uno tiene que ver dónde puede dar una ventaja competitiva, porque todo lo que sea forzar El análisis artificialmente de tu territorio, una ¿no? infraestructura acabará cerrándose porque no será competitiva. Eso es lo que quiero decir. Pero si ahora tienen la gran posibilidad de extraer este tipo de producto, que tiene mucho futuro, alrededor de ahí se ha de construir oportunidades de negocio en lo que sea su competencia core. La fábrica de celdas es que no tiene ningún sentido, porque ya a la que envíes las celdas a Barcelona o a Navarra deja de ser competitiva. Por eso en cada país están haciendo que crezcan alrededor de sus fábricas las fábricas de celdas, ¿no? Y cuando hablamos de la fabricación de las baterías para el coche eléctrico, ¿cómo puede repercutir a nuestro país ser realmente un líder en este tipo de fabricaciones hacia el coche eléctrico, la digitalización, como estábamos hablando, que también está muy enfocada a estos fondos, ¿no? Bueno, la gran ventaja que nos da estos fondos es que también hay un capítulo que es localización. O sea, que hay una serie de tecnologías que entre todos, los constructores y los proveedores de primer nivel, estamos intentando localizar todo el know-how aquí. Si tú eres capaz de maximizar la localización de manera competitiva y en el vehículo más barato en costes, piensa que el coche pequeño se va a vender entre 20.000 y 25.000 euros. Si tú eres capaz de ganar dinero en el coche más económico, esa tecnología vale el doble. Porque una tecnología que no puedes vender porque es cara, para mí no es tecnología. Si eres capaz de ganar dinero con ese concepto, y esa es la gran ventaja de nuestro PERTE, que nos enfoca en un coche de futuro, única plataforma y muy competitiva en costes. Claro, el PERTE, que recordemos que son 24.000 millones. Sí. Es decir, es mucho dinero entre 2021 y 2023. ¿Se conseguirán esos objetivos en los años que se tienen marcados? Sí, porque hay un coche concedido que tiene que lanzarse en el 25. Esta es la parte importante de la ecuación. El compromiso de Volkswagen de trasladar el desarrollo de una plataforma y darla en exclusividad a España. Que esto es único, no tenemos, lo he dicho antes, el sector nuestro, que es muy tractor. Sí. La desgracia es que no tenemos cliente, pero SEAT, aquí, a pesar de que sea capital extranjero, ha hecho un poco honor a su origen de compañía española, convenciendo a la corporación para que delegue este coche a nivel mundial en SEAT. Eso quiere decir que también va a haber muchos puestos de trabajo que van a poder... Bueno, se crea una barbaridad. Lo comentó el otro día el vicepresidente, pero la creación de puestos de trabajo por este PERTE es brutal. Pero esto ha sido el primero en ser aprobado por el gobierno español, porque es muy transversal y transformador. O sea, que tenemos que empezar a fabricar talento urgentemente. Bueno, es lo que te decía de esta fundación que estoy de formación profesional. El primer programa que estamos haciendo es de coche eléctrico. Hemos hablado con varios empresarios, hemos buscado qué transversalizaba más, pero una que transversaliza menos, pero tiene importancia, es la del vehículo eléctrico. Y vamos a lanzarlo ya a finales de este año que viene.
del año que viene. Ante este gran reto que tenemos por delante, estabais hablando antes del desabastecimiento mundial que hay de microchips y cómo las distintas fábricas de automoción han tenido que hacer parones porque como no tenían chips no podían seguir fabricando. ¿Cómo puede influir ante un reto como el que tenemos pues estos fondos, el PERTE, ¿no? Y la fabricación de las baterías? Ahora nos coge una situación crítica. Nos coge una situación crítica porque las ventas han bajado casi al mismo nivel, van a bajar este año que el año pasado. Y es importante generar recursos para seguir invirtiendo. Hay una parte positiva. Los clientes están ganando más dinero que nunca, porque lo que han hecho al final, como si tú quieres comprar un coche, hay cola, pues ellos están cogiendo los semiconductores y los colocan en el vehículo que les da más valor añadido y luego incrementan los precios y quitan los descuentos. Por lo tanto, ellos, que es importante también que lo puedan hacer porque generan caja suficiente para seguir invirtiendo en la transformación, que es brutal y mucha viene regulada. Y hay veces que esta innovación regulada es perniciosa porque puede hacer que inventes algo que no se venda. Por ejemplo, el coche eléctrico sin infraestructura, ¿quién va a comprar coches eléctricos? Yo no sé cuántos de aquí tenemos coche eléctrico. Yo soy del sector y yo no tengo porque me pasa el síndrome móvil, el cargador. Bueno, y ojo con el precio de la electricidad también. Y el precio de la electricidad. Pero ahora ha habido un cambio con el COVID, que por primera vez el regulador coincide con el fabricante. Y el regulador reconoce que parte de los fondos tienen que ir a infraestructura y ya se habla de toda la red de carga en Europa para que podamos comunicar desde Andalucía hasta el este de Europa con un recorrido de carga. Esto es fundamental porque lo que sí que nos quita tranquilidad es que el consumidor, si no compra, no será porque no haya cargadores o infraestructura. Hemos alineado intereses, el PERTE nos ha servido, o las ayudas europeas, este nuevo plan Marshall europeo, a que Europa, por primera vez, alinee intereses, marcando unas estrategias comunes para los 27 países. ¿Y cuándo crees que puede estar esta red de cargas? Claro, yo compro un coche eléctrico ahora mismo, ¿no? Y tiene una autonomía de, no sé, 500 kilómetros, ¿no? Sí. Y claro, tengo el miedo de que si voy a según qué sitio, si me quedo sin el motor en mitad de la nada, ¿qué puedo hacer, no? De aquí al 26 hay previsto 150.000 puestos de carga alrededor de España. O sea, quiere decir que sí que hay unos planes muy agresivos y en Europa ya no solo lo hacen empresas de infraestructura, sino también los propios clientes están comprometiéndose a instalar ellos los puestos de carga. Claro, habría que generar esa confianza también de la que antes se hablaba entre los consumidores, porque hay un pensamiento compartido, que es esta inseguridad que te genera el coche eléctrico, y quizá también hay gente que está apostando por el coche híbrido, que dice, bueno, pues mira, si no lo puedo enchufar, al menos tiro con la gasolina o con el gasoil que tengo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que esto lo vamos a corregir en los próximos 2 años, el tema. O sea, ¿nos recomiendas que compremos un coche eléctrico próximamente? Yo lo recomendaría porque ahora sí que estamos, sobre todo los que hacemos pocos kilómetros, ahí sí que tienes una seguridad y es muy cómodo además, ¿no? A pesar de los precios de la energía, que esto sí que no contábamos. Claro, es que este es otro debate. Quizás luego se frenan a comprar el coche eléctrico no solo porque no haya cargadores, sino porque la energía es muy cara y te sale mejor el gasoil, ¿no? El diésel. Otra cuestión, lo habéis dicho antes, muy rápido, pero ¿por qué España no puede estar fabricando, no puede intentar fabricar microchips si realmente es una necesidad patente ahora mismo? Por 2 razones. Una, porque no tenemos la tecnología y segundo, es muy difícil que una compañía que su core business, su negocio core, no está vinculado a este campo, ponga entre 15 y 20 billones para hacer una fábrica nueva de chips. Pero en cambio, Alemania sí que tienes Continental, tienes Bosch, tienes compañías con tradición. Pero hay un proyecto de la Unión Europea, de todas maneras, para intentar fabricar lo que se llama el microchip europeo. Y una última pregunta. Yo tengo una última pregunta para vale, Javier. Perfecto. No, que lo voy a poner en un compromiso. O sea, que si quieres preguntar antes, mejor. Sí. No, por el dato que dábamos al principio. Decíamos que España no llegaba al 15% de tejido industrial y que la Unión Europea estaba exigiendo que al menos los distintos países de la Unión Europea llegaran al 20%. ¿Cree que de aquí a 2030 conseguiremos ese objetivo? Deberíamos, porque... Y no es porque yo sea un enamorado de la industria como industrial, pero al final es lo que te da estabilidad y equilibrio social. Y es la industria la que invierte en I+D,
y la que genera riqueza y estabilidad. Pero los PERTEs nos van a ayudar, ¿eh? La pregunta comprometida. ¿Cuándo podremos conducir, no sé, por ejemplo, hasta Bilbao haciendo la siesta en el coche? Esto ¿Cuándo nos queda. tenemos el coche conectado de verdad? Esto nos queda, pero autónomo? mira, Inneo tiene 2 clientes que están trabajando, uno con el taxi autónomo, que era un spin-off de la Universidad de Stanford, que ahora se le ha quedado Amazon, y el otro es la compañía de coche autónomo de General Motors, que era Cruise, que para que veáis las cosas, esta compañía se creó de cero hace 5 años, General Motors, y llegó a valer casi igual que el valor de General Motors en bolsa. Que la presidenta de General Motors, con un fondo de inversión agresivo que le decía que fusionara e integrara las dos marcas, al final se negó, y ahora lo que ha hecho es capitalizarla, y ha entrado Honda y ha entrado Walmart, una compañía compitiendo con Amazon. Amazon compró la compañía la del spin-off de Stanford, y Walmart ha entrado en la de Cruise. O sea que en todo lo que es delivery sí que lo veremos pronto, en 2030, pero... Ya vemos. 2030. Y bueno, yo le quería... Para delivery, para envíos, para todo lo que es logística. Y en cuanto, después de haber sufrido tantísimo en esta crisis, bueno, tras una pandemia que ha sufrido también a nivel económico, ¿cuándo cree que tendremos una recuperación? Lo digo porque aquí damos datos positivos. No sé si usted tiene un dato positivo para aportarnos. Yo, como soy muy optimista, yo estoy convencido que llegaremos pronto. ¿2023? Seguro, 23 seguro. Bueno, pues nos quedamos con una fecha, ¿no? 23 seguro. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos por este debate tan interesante al que hemos asistido. Nosotros seguiremos con más programación aquí en Biniu Real Estate. Vera Navarro, delegado especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca, gracias. Y también Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos nosotros, ya saben, nos pueden seguir por streaming y también de forma presencial. Ya saben que tenemos muchísimo contenido a lo largo de toda esta primera jornada de la segunda edición del Barcelona New Economy Week. Así que no se vayan, que volvemos en unos segundos.